Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta hora, en esta ocasión en que Dios nos permite a los hermanos supervisores, líderes y anfitriones, ¿verdad? Los cuales componen el ejército celular. Bienvenidos a su programa La Guía Familiar, en esta ocasión en donde estamos ya a la altura de la finalización del libro de los Hechos. Estamos finalizando ya el estudio del libro de los Hechos y en esta ocasión, una vez más, queremos estudiar la palabra del Señor de una manera un poco así explicada, en buen salvadoreño, despenicadita, ¿verdad? El tema de esta ocasión es perdón por medio de la fe. Perdón por medio de la fe es el tema y lo repito varias veces para que sirva de ejercicio mental, para que nosotros vayamos viendo cómo se va poseyendo el tema de nosotros y nosotros vamos poseyendo a sí mismo la temática. Perdón por medio de la fe. Y para ello vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 26 del libro de los Hechos, versículos 14 al 18, o sea, 5 versículos que nos van a hablar del tema perdón por medio de la fe. Y leo la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice así: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta es la porción espectacular para este día, en donde podemos estudiar 3 postulados o 3 puntos importantes bajo el tema ya anunciado. Y la verdad central nos dice de esta manera: la fe es el medio por el que las personas reciben la gracia de Dios. No hay otro medio. Es la fe lo que hoy en este estudio queremos enfatizar. Y a manera de introducción, tenemos que decir, hermanos y hermanas, y queridos amigos también, que Pablo, a la altura del libro de los Hechos, capítulo 26, donde ya está capitulando el doctor Lucas la lectura y la historia de la narración de lo que es o son los 28 capítulos del libro de los Hechos. Algunos opinan que el libro de los Hechos narra 30 años de historia eclesiástica, le llamamos de una forma común, aunque no es bíblico el término, la iglesia primitiva. Entonces se narran 30 años según lo que explican los entendidos en la historia bíblica, de 30 años donde el evangelio se expandió y llegó hasta la Meca, como lo vamos a ver en esta ocasión, del Imperio Romano. De alguna manera, ya sea directa o indirectamente, el evangelio llega hasta la sede, hasta la capital, hasta la mera Meca o el corazón del Imperio Romano. Pablo está detenido. Pablo, en este momento en que estamos estudiando estos 5 versículos del capítulo 26 de Hechos, Pablo está detenido por los romanos. Pablo ha tenido que apelar antes de este momento que estamos estudiando, ha tenido que apelar
Ha tenido que decir, quiero ser juzgado por el emperador. Quiero ser juzgado por el César. Ahora, aquí hay un aspecto muy importante, extra bíblico, que tenemos que decirlo. Algunos opinan que Pablo vivió durante el reinado de Tiberio, el emperador. Otros, los más atinados, creen que Pablo, cuando apela al César de esta ocasión, está apelando nada más y nada menos que al nunca bien celebrado Nerón. Nerón, o Nerone, como dicen en latín, Nerone. Muy mencionado, uno de los emperadores o reyes romanos vilipendiados y aborrecibles. Pero Pablo apela a este rey porque él sabe que en su tierra no tendrá un juicio justo. Y entonces, como ve malicia en el juicio, bajo las características del derecho romano, Pablo sabe que no va a ser juzgado de forma coherente, legal y justa. Ahora, en ese momento en que Pablo está detenido, antes ha sido custodiado por Félix, el gobernador. Ahora está Porcio Festo, el nuevo gobernador. Y como Porcio Festo es amigo del rey Agripa II, que viene de la línea de los Herodes, va de visita Agripa, el rey, y coincide con la estancia de Pablo aquí en Roma, donde está esperando ser juzgado jurídicamente. Pablo va a tener que ser escuchado, juzgado y condenado o libre. Ahora, ¿qué es lo que se da? En que cuando llega el rey Agripa y Porcio Festo, y esto lo digo como les digo de manera de introducción, va a decirle al rey Agripa que ha visitado a Porcio Festo y le dice que tiene un preso por ahí de gran trascendencia y de gran mención popular. Ahora, dice el rey, yo también quiero escucharlo. Entonces el juicio se torna de algo legal, de características legales, a un juicio civil, un juicio normal y común. Pero ahí Pablo va a aprovechar, y se va a aprovechar el apóstol Pablo de esta oportunidad para lograr su cometido de lo que él siempre pretendió: llegar a las principales provincias, a las cabeceras de los diferentes lugares donde Dios le permitió predicar el evangelio en la Europa principalmente y algunos lugares del Asia, ¿verdad? Pero en este momento está en la mera sede de Europa, la Europa actual. Entonces Pablo aprovecha la oportunidad para predicar acerca de lo que estamos hablando: el perdón por medio de la gracia y a través de la fe. En cuanto al desarrollo de esta temática, el fin de un perseguidor. ¿Cuál es el punto número 1? El fin de un perseguidor. En este perseguidor, otrora llamado Saulo, ya que ustedes leyeron conmigo la porción bíblica, Pablo está testificando ante Porcio Festo y ante Agripa II su testimonio de lo que fue en nuestra Biblia el capítulo 9 del libro de los Hechos. Y a partir de ese suceso trascendental de la conversión de Saulo de Tarso, y quien llega a ser el apóstol Pablo, como lo tenemos hoy en este momento en el capítulo 26, ya como el apóstol Pablo, Pablo va ahora a testificar lo que fue otrora, antes de ser un conocedor de Cristo personalmente. El Señor va a tener que buscar al pecador. Y recuerden este punto: la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18, que nadie busca a Dios. No hay nadie que sienta interés por iniciativa humana buscar a Dios.
Todos se han desviado, no hay justo ni aún uno. Entonces, Dios, como buen pastor, es el que busca a la oveja perdida. Y a pesar de el apelativo acá, perseguidor de la iglesia, Dios le da la oportunidad a este pecador ultra religioso, como lo era Saulo de Tarso en su religión judaica. Ahora, cuando Pablo pide cartas de autorización para ir a otro país, al país de Siria, cuya capital es Damasco, vemos que Pablo va, pero firme, va pero respirando amenazas, aún como lo narra la misma Biblia en el capítulo número 8 del libro que nos tiene en cuestión en este estudio, en esta hora. Ahora, Pablo va hecho un Saulo de Tarso y él está contando a Agripa, el rey, y a Porcio Festo lo que fue su vida religiosa anteriormente y cómo él trató de detener el avance de la iglesia. Todos hemos escuchado lo que Cristo dijo en el Evangelio. Cristo, el Señor, dijo que ni las puertas del reino de la muerte podrán detener a mi iglesia, porque la iglesia no la detiene nadie. Estamos en la pandemia, estamos amenazados de tantas cosas sociales, políticas, económicas, espirituales, etcétera, pero nadie ha detenido ni podrá detener el avance de la iglesia. Saulo, aquí Pablo está testificando cuando él era Saulo y está diciendo que la pretensión de él era llegar a Damasco y detener el avance de los cristianos de ese lugar. El evangelio, como pueden notar a través de estos versículos y a través de esta narración bíblica, el evangelio había ya extendidose a otras latitudes, a otros países. Entonces Pablo quiere detener el avance de los cristianos. Pero ¿qué es lo que pasa? En tanto va de camino con esas intenciones tan maquiavélicas, tan malignas, tan dañinas, es ahí donde Dios, en su misericordia, en su gracia, Dios lo intercepta, lo detiene y lo derriba al suelo. Y Pablo aquí, según lo que escribe el evangelista o el doctor Lucas, lo dice en primera persona y dice en el testimonio que está dando a estas dos personas de la siguiente manera. Lo vuelvo a repetir lo que leímos al principio. Y habiendo caído, dice Pablo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí, en primera persona dice, una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, 2 veces, Saulo, Saulo. Y cuando la Biblia menciona en todas las ocasiones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, 2 veces Samuel, Samuel o Abraham, Abraham, o en el Nuevo Testamento Marta, Marta afanada que estás. Cuando la Biblia menciona 2 veces el nombre de la persona es porque Dios está firme y contundente en lo que Dios quiere hacer, que la persona reaccione y vuelva en sí. Entonces el Señor, dice Pablo, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. En pocas palabras Dios le está diciendo, te vas a hacer daño, te vas a herir el calcañar. ¿Por qué pegas patadas a lo que es la gracia divina? Pretendes detener a mi iglesia, pero no lo podrás hacer. Se sobreentiende esta porción. Entonces esto lo dice el versículo 14, donde Saulo o Pablo actualmente, él está contando lo que le sucedió. Es su testimonio personal. Y le dice Saulo ante aquella voz, como él está cegado por la gloria de Dios en ese momento, le dice, ¿quién eres, Señor? Le dice Saulo al Señor. El Señor le responde, ¿verdad? Porque Dios es un Dios personal, es un Dios que habla, un Dios que manifiesta, es un Dios que se revela al pecador. Y le dice el Señor, yo soy el eterno yo soy. El eterno yo soy del Antiguo Testamento y el Cristo, el Dios del Nuevo Testamento, el mismo Dios de todos los tiempos. Yo soy Jesús a quien tú persigues. En pocas palabras, te estás metiendo en camisa
de 11 varas en buen salvadoreño. Te estás metiendo en graves problemas. Me estás persiguiendo a mí. Y tú sabes que yo soy Jesús. Y contra mí nadie podrá, ni contra mi iglesia. Entonces Pablo, en ese momento, cuando es derribado, llega a tener por medio de Dios un encuentro personal con el Cristo de la gloria que hoy anunciamos a los cuatro vientos abiertamente, sin ambajes de decir. Usted necesita ser derribado de su carreta, de su caballo, de su posición, de su religión, como lo fue Saulo. Él creía en el judaísmo, porque él va a contarlo en diferentes cartas. Por ejemplo, él va a decir en Filipenses, fariseo de fariseos, era un hombre cualificado como religioso. Pero ahora no importa la religión, porque la religión en este sentido no salva y no contiene gracia de Dios. Solamente la revelación meridiana y exacta de Dios. Y el día le llega a Saulo, donde Dios lo derriba y Pablo oye la voz, literalmente, él lo dice en arameo, en hebreo, donde Dios le habla: ¿por qué me persigues? Y ahí es donde tiene el encuentro personal con Dios y Dios lo perdona y lo salva. Pablo cree, recibe a Cristo por la fe, sin conocerlo, sin saber quién era, pero le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. De alguna manera Saulo había escuchado de Cristo, pero no, al parecer históricamente Saulo no fue testigo ocular del ministerio del Señor Jesús. El Señor se le va a revelar posterior a los otros apóstoles, en el tiempo y en el espacio de la historia de la iglesia primitiva. Entonces vemos acá la conversión de Saulo y ahora se va a convertir en Pablo. Y recuerde que Pablo está contando un testimonio en esta porción. Ahora vayamos al punto número 2, el propósito de la salvación. Hay dos elementos importantes en este punto. Número 1, Dios se le revela para salvarlo. Número 2, para hacerlo ministro de salvación, para que a través de su predicación y su testimonio lleve palabra de Dios, Pablo, y luego a través de esa palabra, como dice la misma Biblia en otro lado, en otra porción bíblica, que por el oír de la palabra nace la fe salvífica. Así que dice la porción acá: pero levántate, le dice, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Entonces, no solo la gracia de Dios trae perdón a la vida del ser humano, como es el caso del testimonio singular de Saulo Pablo, sino que ahora vemos que Dios a los salvados los quiere sirviendo. Si usted, hermano, hermana, amigo, de manera especial, amigo, si usted se cree o es una persona religiosa, pero no le sirve a Dios, no está comprometido en la involucración de la obra de Dios, si usted no habla de Cristo, si usted no predica a Cristo, entonces no estamos haciendo nada, solamente estamos encasillados en una iglesia, pero no estamos haciendo lo que Dios hizo a través de Saulo. Le revela por boca divina: te he salvado para que a través de tu testimonio y tu predicación, de tu querigma o proclamación, muchos reciban la luz del evangelio y los ojos les sean abiertos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la salvación? ¿Por qué Dios salva a Saulo? Para que él se constituya en un medio de salvación a través de la predicación, a través del mensaje de salvación. Y para finalizar, el punto número 3, dice el literal 3, todo es por medio de la fe. Y este punto se basa sobre todo en el último versículo, el versículo 18. Aquí podemos leer lo que dice el versículo 18, una vez más replicamos esta porción. Dice: que abras sus ojos
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, que es en Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces vemos en esta porción que todo beneplácito, toda bendición, toda exaltación y toda gracia, toda bendición. Y cuando hablamos de salvación, hablamos de perdón de pecados, que es el tema de esta ocasión, por medio de la fe. Sanidad divina, liberación de peligro, provisión, etcétera, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu, siendo salvos en el proceso de salvación desde el principio hasta la culminación en la glorificación. Entonces lo que vemos nosotros acá es que Dios va a dar todo lo que le va a dar a su pueblo salvo, a los que hayan creído en él. Todo será por medio de la fe. Todo es por medio de la fe. Recordemos Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Qué es lo que dice? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no se agrada del que no le cree a él. Entonces Dios va a bendecir y va a traer no solo la salvación y el perdón de pecados, no solo la gracia revelada a nuestra vida, sino que va a traer todo tipo de bendiciones, pero todo lo vamos a recibir por medio de la fe. Porque dice, lo vuelvo a leer, por la fe que es en mí, siempre vamos a recibir la gracia a través de Cristo. Entonces, a través de Cristo es que nosotros podemos recibir en fe y para fe todo tipo de bendición. Así que la fe es el vehículo, es el vector, es el medio por el cual va a llegar no solo el perdón del pecado y la salvación, sino todo tipo de bendición a los salvados. Así que, para concluir, ¿cómo aplicamos esta porción en pleno siglo XXI en el contexto de fin de año y para comenzar el próximo año con la misma visión y visión de la comisión que Dios le dio a su pueblo? Sino en que nosotros tenemos que enfatizar que todo mundo tiene que confiar, tiene que creer en Cristo Jesús como Salvador y en su palabra, que va a traer todo tipo de bendición cuando la creamos, cuando la recibamos. Entonces, lo que yo le pregunto a usted es lo siguiente: los que ya recibieron a Cristo, los que ya tenemos a Cristo en el corazón, estamos como Pablo testificando a Agripas y a Porcio Festo, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, personas donde nos movemos, que encontramos, estamos pregonando, estamos predicando a ese Cristo que por la fe en él recibimos la salvación, la gracia de Dios y todo tipo de bendición. Si no lo estamos haciendo, el llamado de este tema, que todo lo que nosotros podamos alcanzar por medio de la fe, comenzando por el perdón, como es el tema, perdón por medio de la fe. Y entonces nosotros hoy tenemos que entender y saber que la salvación y todos los beneficios que vamos a recibir de parte de Dios vendrán por la fe. Y recuerde esto. Así como nosotros, comparativamente y metafóricamente, nosotros cuando escuchamos un noticiero decimos, interesante noticiero, yo creo esa noticia. O cuando el médico prescribe alguna receta, creemos, nosotros no ponemos en tela de duda la prescripción del médico, del doctor o la doctora. Damos por sentado que hay que hacer lo que dice el médico a través de la prescripción, porque eso es lo que él sabe que necesitamos. Y también cuando hay una asesoría legal, por ejemplo, un abogado que está asesorando la vida en un caso X de cualquier persona, todo el mundo da por sentado que el abogado está correcto y está diciendo la verdad y está diciéndome y asesorándome lo que me conviene yo hacer. Entonces, si creemos humanamente hablando a los hombres, si creemos a lo que nos dicen los seres humanos, ¿cuánto más debemos de creer
el evangelio de Cristo. Más adelante Agripa le va a decir algo impactante a Pablo, pero eso va a ser el tema de otro tiempo, otro día, otra ocasión y otro tema importante. Así que creamos en Dios, y los que ya creemos en Cristo y hemos tenido un encuentro personal con Él, sirvámosle, seamos ministros del evangelio y hablemosle de Dios a todo el mundo, como dijo Pablo en una carta, a tiempo y fuera de tiempo, instar en predicar la palabra. Que Dios les bendiga y que Dios prospere su célula, su sector y su hogar. Hasta la próxima. Dios les bendiga.